Buenas tardes, profesora Luz Estela y compañeros. A continuación, mi grupo, que está conformado por Isabela Espinosa, Diego Fandiño, Juan Rubio, Santiago Pérez, Madeleine Toro y mi persona Estefanía Telles, vamos a exponerles sobre la literatura realista española. El realismo literario español es la corriente literaria que surgió en España a mediados del siglo XIX debido al desarrollo político y social que vio el país europeo en ese entonces. Este movimiento literario surgió en una de las épocas más difíciles de su historia. Había perdido los territorios de Cuba y Filipinas y posteriormente comenzó una guerra contra Francia. Y en esa misma época Fernando VII e Isabel II fueron derrocados con la Revolución de 1868, también conocida como la Gloriosa. Se inició un nuevo periodo político. Francisco Serrano y Domínguez se convirtió en presidente del Consejo de Ministros, mientras que Amadeo de Saboya, conocido como el rey electo, reinó el país por un breve periodo, entre 1871 y 1873. Un periodo más tarde se restableció la dinastía de Borbones, con la apertura de la Primera República, un periodo que duró un año, entre 1873 y 1874. Fue el hijo de Isabel II, Alfonso XII, quien presidió la monarquía española por 10 años, hasta 1885. Todos los acontecimientos despertaron el interés de los escritores de la época. Cada uno de sus géneros se dedicó a brindarle a la audiencia un estilo distinto de literatura, desarrollado desde las vivencias y la experiencia de una sociedad que les tocaría vivir. A continuación, mi compañero Juan Pablo Rubio Lucas nos expondrá cuál es el pensamiento del hombre español en la literatura del realismo. Buenas tardes, Juan Pablo. Muy buenas tardes, Estefanía. Como mencionó mi compañera, hoy les voy a informar sobre el pensamiento del hombre en la época del Renacimiento español. La mirada de algunos estaba cansada de mirar lo imaginativo y lo pintoresco. Aprendió a observar objetivamente a la sociedad, a las personas y acciones contemporáneas. Su objetivo era presentar un retrato de la sociedad. Esto nos recuerda al autor de Cervantes, sobre la comedia, de lo que nos dijo: nos pone un espejo a cada paso adelante, donde se ven al vivo las acciones de la vida humana. Este movimiento, haciéndose casi exclusivo, muy pronto condujo a que algunos autores se cambiaran al naturalismo. El hombre español decía que el realismo era un movimiento que iba por lo natural y lo real, en forma de que éste no seguía ningún patrón de otro movimiento cultural y éste se expresaba al completo sus pensamientos. Ahora vamos con mi compañera. Isabela, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra usted? Muy buenos días, Juan Pablo. Desde aquí, Isabel Espinosa, que les va a hablar sobre las características del realismo español. Una de las principales características del realismo es que se oponía totalmente al romanticismo, es decir, rechazaba todos los temas sentimentales. Otra de las características es que las personas, el hombre en ese momento, veía la realidad de forma objetiva y nada de subjetivismo. ¿Pero qué quiero decir con esto? Es decir, que el hombre veía la realidad y las cosas tal y como eran y no los veía desde el punto de vista personal. Otra de sus características es que la realidad se narraba de forma cruel. El narrador era omnisciente, es decir, en tercera persona, que oye, escucha y sabe lo que siente el personaje, pero no es ni el personaje ni un testigo de la historia. El realismo principalmente fue dirigido a la burguesía, es decir, a las personas de clase media alta que seguían el capitalismo. Otra de sus características es que rechazaba y denunciaba los problemas sociales de la época, ya que cabe resaltar que había una desigualdad. El lenguaje que utilizaban era el coloquial, ya que todas las personas lo sabían comprender. El género literario más representativo del momento fue la novela, ya que tuvo su auge en esa época. Otra de sus características es que se oponía totalmente a lo fantástico, es decir, que todo debía ser real, como lo dice su nombre, el realismo. Y detallaba los problemas minuciosamente y objetivamente. Hasta aquí las características y vamos con nuestro compañero Pérez para hablar sobre los géneros literarios del realismo español. Buenos días, hoy voy a hablarles sobre los géneros literarios de la literatura realista en España. La narrativa se compone por la novela y el cuento, concebido como un medio para estudiar al hombre y obtener conclusiones acerca de su comportamiento, ideología, creencias y de carácter científico. Refleja las disputas ideológicas entre tradicionalistas y los reformistas desde dos posturas.
la añoranza por parte de la sociedad agraria y tradicional, y por otro lado la defensa de los ideales modernos. Medio para criticar los vicios de la sociedad burguesa y abusos de la masa obrera. Los escritores escribían sobre la realidad tal y como era sin idealizar a los personajes, entendiendo a cada ser humano como producto del medio social en que se desenvuelve. Destacan al narrador omnisciente, quien retrataba la forma exacta y minuciosa los espacios y ambientes que describía. Muchas gracias, ahora va mi compañero Fandiño. Bueno, muchas gracias Pérez, y pues como si vamos a continuar con los autores de realismo español. Está Juan Valera, que nació en el año 1824 y murió en el año 1905. Este logró mostrar en sus textos el equilibrio entre un escritor de ideología conservadora y unos contenidos sin exceso de dogmatismo. Y su novela más conocida fue Pepita Jiménez. También está Benito Pérez González, que nació en el año 1843 y murió en el año 1920. En sus novelas plantean problemas comunes como políticos religiosos y con la contradicción entre lo tradicional y lo liberal. Y sus novelas conocidas es Doña Perfecta, Episodios Nacionales y Fortuna y Jacinta. También está Leopoldo Alas, que nació en el año 1853 y murió en el año 1901. Este estudió economía en la Universidad de Oviedo y se destacó en los géneros de cuento y relato breve. Y sus obras mayormente conocidas es Su único hijo y La Regenta. También está Pedro Antonio de Alarcón, que nació en el año 1833 y murió en el año 1891. Sus obras mayormente conocidas es El sombrero de los tres picos, El escándalo, El niño a la bola. También está Vicente Blasco Ibáñez, que nació en el año 1867 y murió en el año 1928. Y sus obras es El intruso, Sangre y arena. Y por último está José María de Pereda, que nació en el año 1833 y murió en el año 1906. Y sus obras conocidas es Peñas arriba, Don Gonzalo de la Gonzalera. Y ya para terminar, nuestra compañera Madeleine nos va a profundizar más sobre estas obras. Gracias, Fandiño. Ahora vamos a pasar a ver cuál era el contexto en el que se citaban estas obras y qué era lo que inspiraba a los autores a escribir. Primero que todo, tenemos una novela de Stendhal, publicada a mediados de noviembre de 1830, originalmente llamada Le Rouge et le Noir, traducida al español como Rojo y Negro. Está protagonizada por Julien Sorel, hijo de un carpintero del pueblo ficticio de Verrières, que narra los esfuerzos de Julien para lograr ser una persona de la alta sociedad pese a su juventud, diciendo a los demás lo que quieren oír y haciendo lo que desean verle hacer. La novela influyó a muchos escritores de realismo, en particular a León Tolstoy, y ya en el siglo XX a André Gide. Pasamos a una novela de Honoré de Vals, titulada en francés como Illusions perdues, traducida al español como Las ilusiones perdidas. Fue publicada en 3 partes entre 1836 y 1843, la cual narra el esfuerzo y la miseria de un joven de provincia llamado Lucien de Rubempré o Lucien Chardon, que viaja a París en busca de la gloria de la literatura y de la poesía. Sus esperanzas pronto se ven frustradas al descubrir el usurero mundo editorial y las dificultades de conseguir una oportunidad. Esto, junto con su orgullo y su debilidad por el lujo y los fastos, hacen que fracase en su inocente propósito de vivir de su literatura y le lleva a engrosar la lista de las ilusiones perdidas de tantos jóvenes poetas como él. Pasamos a una novela escrita por Gustave Flaubert, titulada Madame Bovary. Tras su infancia y teniendo terminados sus estudios en una escuela de provincia y de facultad de Rouen, Carlos Bovary, recién trasladado a Tostes para ejercer como médico, se casa con una viuda por expresa petición de su madre, aunque la relación no será duradera debido a que esta primera esposa de Charles fallece poco después del enlace. Madame Bovary, asidua a la lectura de novelas románticas, tiene unas ideas sobre matrimonio que no llegará a corresponderse con su relación con Charles. Después de una visita a la casa del marqués de Vaubyessard, Emma vuelve a fantasear con la vida idílica y privilegiada.
pero la vuelta a la realidad, a una vida aburrida junto a su marido, hace que Madame Bovary caiga enferma.